Ya lo tenemos a él. Lo tenemos acá en la mesa, ya le damos la bienvenida. Gracias. Así que bueno, siempre es un gusto tenerte nuevamente. El gusto es mío, siempre. Y no, aprendemos pues. muchísimo, brindemos, No pero sé si no con ustedes copas aprenden, vacías. pero a mí me da mucha sed venir acá. Yo después salgo y me desquito. Ah, muy bien. No Muy sé. bien, Bueno, así que bueno, bienvenido Muchas gracias, siempre. muchas gracias. Siempre. ¿Qué pasó Por- con la por- última recomendación? No, quería hablar algo. Estoy muy contento, A ver. estoy muy satisfecho, porque parece que lo que yo digo acá tiene su fin. Tiene. Porque en la última columna hablamos de los vinos de uva criolla. Exactamente. Y las redes que un poco que nos exponen. Nos exponen. Aquí sí, nuestra sí. conductora Sí. después fue y se compró un vino, porque yo lo vi en las redes. Sí, sí, Claro. claro que sí. ¿Y qué Claro. le pareció? Espectacular. Espectacular. Porque Era- es como una uva muy diferente a la uva que estamos acostumbrados A la Malbec, comúnmente. vamos a decirlo así. Este Mal también acostumbrado al era- Malbec. era Malbec, Vamos a decirlo pero con era- todas las letras. ¿Ah? Sí, pero era Malbec también Ah. este vino. Pero es una uva como más... Si era criolla, no era Malbec. Bueno, tiene razón, ahí ya está acoso. Bueno, Claro. pero la uva era como más, digamos, el vino no era tan oscuro como... Más como clarito. mucho más clarito. Marrón rosado. Lo que pasa es que Exacto, tiene un rosado. color rojo, rubí, bien, Sí. bien Claro. cristalino, Sí. pero más tenue, más capa baja que le Claro. decimos Claro. técnicamente Muy en el bien. vino. Sí. Pero sí, son muy, muy interesantes, muy Muy. frutados, buena acidez, muy gastronómicos porque acompañan cualquier Con comida. cualquier Va bien comida. con Muy cualquier bebibles, rico. peligrosos, Muy rico. peligrosos. Yo me quedé con ganas de tomar una segunda botella. Ah, Sí, apa. sí, te quedas con ganas de seguir tomando. Es de corcho fácil, digamos. Los franceses- No, es ese vino particularmente. ¿Es No con me rosca? pasa con otro. Con Muy bien. los con otro. franceses tienen una expresión, que no la voy a decir en francés porque no sé hablar francés, que ellos definen algunos vinos, este tipo de vinos muy bebibles, como vinos de sed, De Claro. sed, para ¿viste? tomarlos con sed. Claro. Pileteros, les dicen. Claro. Claro. Pero Con el calorcito. no hubo necesidad ni siquiera que le pusiera... Bueno, también estaba fresco hace poquito que lo probé, pero ni siquiera ponerle hielito, nada. No. No hubo necesidad. Bueno, eso es lo que tiene Necesidad. bueno ahora también, porque Sí. no hace falta, la temperatura se mantiene fresca, digamos. Estamos Sí, a temperatura. estamos a Sí, temperatura sí, sí. que... no Bueno, hace- pero ahí hay una cuestión Claro, muy 16 interesante. grados. Claro. 16 grados. Sí. Cuando fui a comprar el vino, Sí. yo Ajá. me hacía como que... Como que sabes. Como que sabía. Yo digo, bueno, Yo vengo- como yo quiero un vino con uva criolla. Saca como policía chileno. Caído bien puntual. Bueno, Era- Bueno. ¿qué lo trajiste mentira. hoy? Estoy muy conforme. Vamos a continuar con el rescate. Sí. Porque A ya ver. que rescatamos y hablamos del rescate de las uvas criollas, Está bien. hoy les quiero presentar una uva, vinos hechos con una uva, mejor dicho, que fue reina durante mucho tiempo en Argentina. Es una uva blanca, que era vinos blancos, Sí. y que desapareció, y casi desaparece completamente. Y hay todo un trabajo ahora de algunos enólogos de Claro. traerlas de Sí. nuevo a la vida. Y es muy interesante porque algunas uvas llegaron y se quedaron, como la Malbec, ¿no? Ya hablamos Sí. de Malbec Sí, sí, y sí, de sí. Puget, Sí. viniendo de Chile, obviamente Sí. de Francia, pero viniendo de Chile, en 1850. con Hablamos de Sarmiento. Malbec, hablamos de Bonarda, hablamos de Bueno, varias. bueno, de varias esta uva variedades. que vino justamente con este ingeniero francés en la misma época que trajo la Malbec. Bien. Se adaptó al suelo argentino. Ahí la tenemos, miren que Qué hermosa es la una onda. uva que da unas pieles doradas, así, muy linda. Bueno, se adaptó aquí y fue la reina de los vinos blancos en la primera mitad del siglo XX. Pero omnipresente, en todos lados. Y es la uva semillón. Y daba vinos elegantes, no tan expresivos aromáticamente, y esas fueron las razones por las cuales se dejó de producir. Pero entre 1900 y 1950, la mayoría de los vinos blancos de calidad eran hechos con semillón. Si en los años 50 alguien iba a un restaurante muy sofisticado y muy paquete, iba a pedir un vino hecho con la uva semillón. Y después desapareció por una conjunción de factores. Primero que aparecieron, o el público comenzó a buscar uvas mucho más aromáticas. Esta no tiene una carga tan aromática. Claro. Lo referimos obviamente a la fase olfativa de Sí, la claro, cata. claro.
Después en boca es otra cosa, pero aparecieron otras uvas mucho más aromáticas, como la Sauvignon Blanc, como la Chardonnay, Chardonnay muy madurada y que pasaba ahí por madera y tenía crianza en madera. Entonces un poco por eso fue cayendo en el gusto popular. Y aparte esa uva tiene una peculiaridad desde el punto de vista agronómico, es muy vivaz y genera muchísima uva la planta. Si no se la controla, hay una sobreproducción, lo cual lleva también a producir mucho vino y se empezó a utilizar para vinos de mesa. Entonces se empezó a dejar de lado para vinos finos y de calidad enológica. Y poco a poco fue perdiendo lugar y casi desaparece. Casi desaparece. Cuando vos decís se empezó a utilizar para vinos de mesa, se empezó a utilizar para mezclarla con otros. Claro, los vinos de mesa acción en cantidad. Para la gente que por ahí viene siguiendo o no estas columnas, pero bueno. Exactamente. Entonces, aquel vino que se tomaba en los años 70, cuando éramos grandes consumidores de vino como argentinos, que llegamos a los 90 litros por persona por año, era el vino de mesa y que no había tanta búsqueda en vinos finos, en terroir y ese tipo de cosas. Era vino en damajuana. Exactamente. Pero la uva Semillón tiene una peculiaridad, para quien nos sigue por el streaming, hay una foto que se está viendo, que es una uva casi podrida. Miren, ahí está. Bueno, ¿por qué? Esa uva se produce en una región y hace un vino muy famoso, muy famoso, que es el Sotán, y que es un vino justamente producido con uva Semillón, que le ataca un cierto hongo. Eso se llama Botrytis cinerea, que ataca. Y la famosa podredumbre noble. La uva tiene una piel lo suficientemente finita para que ese hongo la ataque. Aparentemente las condiciones están dadas para que ese hongo preferencialmente la colonice. Y produce eso. La uva se empieza a deshidratar, concentra los azúcares y luego con esa uva se genera este vino, que es un vino dulce. Extremadamente dulce, pero extremadamente ácido, lo cual lo balancea, y es un vino famosísimo, y le dejo picando para una próxima columna para hablar de vinos dulces, que está bastante de moda. Pero quien le gusta el vino dice, no, eso no es vino. Claro. Es bardeable. Ahora entendí para dónde lo quería llevar. Exactamente, lo vamos a dejar por una próxima, porque hay cosas como eso. Déjalo para lo cual es contra empalagoso. Vino dulce, una torta. Bueno, pero como en el vino siempre tenemos que hablar de equilibrio. Exactamente. Si hay mucho azúcar, tiene que haber otra cosa que... Y ahí la cosa... ¿Es la acidez? La acidez, exactamente. Esa uva, ese vino es muy dulce, es mucho más dulce y tiene más azúcar que los vinos que estamos acostumbrados a consumir aquí como vinos dulces, pero tiene una acidez elevada y una complejidad, unos aromas a miel, y una cosa muy interesante. Vinos muy caros, ¿no? Claro. Pero bueno, muy famosos, muy famosos. Ahí tiene una foto, quien lo está acompañando y viendo las imágenes, del Chateau Joquin. Bueno, ese es un vino famosísimo hecho en Sotanes, justamente con esta uva botrytizada, con esta podredumbre noble. Son formas de obtener increíble vinos los dulces. Colores. ¿No? Que eso de cómo cambia la... Sí, lo que pasa es que tiene que pensar que ese vino está hecho prácticamente con una pasa de uva, 70% de humedad, y después lo dejan, también tiene un proceso de maduración oxidativa, entonces ese color que se ve ahí es oxidativa. Porque los vinos tintos, cuando van envejeciendo, el color pasa de ser más violáceo a rojo y después empieza a irse para el teja, cosas amarronadas y termina decolorándose. La evolución en el color de un vino tinto es la decoloración. En los vinos blancos al contrario, es un proceso oxidativo comparable a la oxidación de una manzana. Cuando cortamos una manzana, le dejamos 5 minutos al aire, se pone oscura. Son procesos de pardeamiento no enzimático. Aquí sucede exactamente lo mismo. Entonces la evolución del color del vino blanco es al contrario. Comienza con vinos claritos, muy pálidos, amarillitos, verdosos, y evoluciona a cosas marrones. O al marrón. Pero uno pierde color para llegar al marrón y el otro gana color. Exacto. Así que bueno, eso es la historia de la Semillón. Bueno, pero en Argentina dio vinos famosísimos. Vino la uva con Michel Puget. Ahí traje una foto que no sé si la habíamos visto antes, del señor Puget. Ahí está el señor Puget y su esposa. Yo me lo imaginaba diferente. No me acuerdo de haberlo visto. No, me parece que no lo vimos. En alguno de los... No. Es más, que no. El que trae ese tipo de cosas es Romero. Sí, pero yo el otro día llegué temprano y vi que él tenía una foto y dije, no me voy a quedar atrás. Ojo que estamos con los Salieris de Romero. Me pueden acusar, pero bueno, ahí está el señor Puget, que bueno, ya dijimos en otras columnas que Sarmiento lo trae.
Y es el responsable de la introducción de todas estas variedades francesas en Argentina, y él justamente trae esta uva. Y esta uva se adapta muy bien a Argentina. Es más, es una uva que se adapta muy bien a diferentes suelos. Por eso que es interesante el vino blanco hecho con semillón. Porque es expresiva en el sentido de que va a manifestar diferentes lugares, diferentes climas, que eso es muy interesante. Si tuviésemos el mismo vino en diferentes regiones, es muy aburrido, ¿no? Claro. Sí. Entonces una uva muy, muy interesante en ese sentido. Pasa con los quesos, pasa con... cambias de región, cambias de ambiente, cambias de... Y claramente le cambia las condiciones, las características organolépticas. Exacto, y año tras año no son iguales. Lo que tiene de interesante estos vinos de menor volumen de producción, porque los vinos masivos, de grandes tiradas, lo que intentan hacer es que todos los años sean iguales. Porque si no, el consumidor dice, esto está cambiando, no tiene calidad. Asocia la calidad a la persistencia de una determinada calidad. Se acostumbró el paladar a eso y ya está. En estos vinos de menor tirada no, y es muy interesante, por eso existen las famosas catas verticales, en donde analizamos de un mismo productor, una misma uva hecha en el mismo lugar, pero con diferentes añadas. Claro. Y es lindo buscar eso, asociarlo con el clima, lo que pasó ese año, si hizo calor, si hizo frío, si hubo heladas tardías. Exacto. Bueno, entonces eso es interesante. El semillón tiene eso de expresarse. Sí. El semillón se expresa. El semillón se expresa. Así. O sea, y cuando vayamos a comprar una botellita de este vino semillón, le tenemos que decir esto: el semillón se expresa, ¿sí? Que nos cuente todo eso de el clima, la cultura, ¿o no? Sí, pero de la misma forma que a usted le debe haber sucedido con el criolla, no es un lugar para comprar semillón en el supermercado o la despensa de la esquina. Tenemos que ir a lugares especializados. Exactamente. Se está volviendo el semillón, pero tampoco hay tanto como para decir, bueno, voy a cualquier negocio, manoteo un vino blanco, una góndola y se un semillón. Perfecto. Así que hay que buscarlo con un poco de ahínco. Bien. Y de cuidado, y de esmero. Bien. O sea, bueno, está resurgiendo de alguna forma. Está resurgiendo. A pesar que hay vinos muy famosos. Hay uno, traje una foto, la foto es rara porque es de una botella y queda media finita. Fíjense, el Lagarde 1942. Es un vino icónico argentino. Sí. Un semillón que existe en algunas botellas dando vueltas por ahí. Se venden en subastas y a precio de oro. Y bueno, ese es un vino famosísimo. De cualquier forma, fue en la época del declinio del semillón. Empezaron a arrancar las vides que existían de esta uva, o a injertarlas con Malbec. Ustedes saben que se hace esto de injertar un pie de una uva antigua, injertar una nueva variedad y cosecharse una nueva variedad, y casi que se pierde. Y ahora hay un grupo de nuevos enólogos que comenzaron a recorrer diferentes viñas y empezaron a detectar que había semillones históricos de 70 años, 80 años, 100 años. Y dijeron, ¿y si esto es un tesoro? ¿Y qué pasa si empezamos a hacer vino con esto? Y ahí empieza a resurgir el semillón, gracias a ese trabajo de estos enólogos que fueron rescatando, buscando y rescatando las uvas de esas plantas centenarias en algunos casos que quedaban por ahí. Hay también plantas en la Patagonia y que se plantaron hace mucho tiempo. Entonces están habiendo unos semillones muy interesantes de la Patagonia, de Mendoza y bueno. Sí, que es carísimo, por lo que interpreto. No necesariamente, hay de todos los precios. O sea, no hay tanta variedad como vamos a encontrar en un Malbec o en otra uva, pero hay diferentes precios. ¿Por qué hay algunos que son más caros? El semillón tiene capacidad de guarda, que es interesante para un vino blanco. Es decir, el semillón joven, recién embotellado, es frutal, tiene aromas a frutas blancas, muy cítrico, una cosa leve, no tan expresivo en aroma, pero ya tiene una sedosidad como una cremosidad. Cuando el vino va añejando, empiezan a aparecer notas de miel, de cera. Cera, me refiero a la cera del panal de abeja. Bueno, es muy, muy común ese tipo de aromas en esos vinos, entonces se suelen también guardar, añejar, y eso le va agregando valor, obviamente, el vino. Además, sumado con el agravante de que se utilizan plantas centenarias, poca cantidad de uva, producciones muy limitadas, etcétera.
Hay vinos que han ganado grandes premios también. ¿Hay un precio ahí? No, claro, está pausada la producción. Sí, bastante difícil encontrar ese Lagarde. Pero no busquen un Lagarde 1942, porque seguramente hay que vender un departamento para comprar ese vino. Claro. Así que no. Busquemos vinos más económicos. Exactamente. Para bolsillo. Reciente, no sé si podemos nombrar marcas de vino. La bodega de Riccitelli, la misma de criolla, que vi que estaba tomando. Él ganó un premio recientemente internacional, justamente con un semillón de unas plantas centenarias que rescata de la Patagonia. Pero sí, esos vinos son un poquito más caros. Sobre todo estos vinos que empiezan a ganar premios. O sea, el precio va a aumentar. Me perdí en una parte. Vanessa estaba tomando, sacó la foto, la publicó en las redes mientras estaba tomando, ¿o fue...? No, antes. No, había una mesa y la foto con el vino. Pues veníamos hablando del bloque anterior. Y nos expone. Sí, bueno, también. Está bien. Instagram lo uso como para mis prácticas. Está perfecto. Está perfecto. Claro. ¿Hice mal en exponerla? No, al contrario. Para que vean que acá dice honestidad. Claro, acá es honestidad brutal. Transparencia. No, es lo que no Exacto. es. Transparente como semillón nuevo. Eso es para que vean que vengo siguiendo el a propósito. Lo hice a propósito. Fue casualidad. Y eso que no acá tomamos. $5. Bueno, a mí no es tan caro. Pero bueno. Decorativo. Pero está publicado en julio del 17 y yo no sé. Julio del 17, claro, 2017. No. Quien hizo un trabajo de recuperación del semillón muy interesante fue Ricardo Santos, que tiene un vino Malbec, se llama El Malbec, un personaje de la vitivinicultura argentina, y bueno, que tiene ahí su modus operandi, si bien a la vieja escuela y cosas de cuales él no negocia y demás, y él tiene un semillón muy interesante y no son vinos tan caros. Así que, por ejemplo, ese es un vino interesante para buscar. En algunas ocasiones hasta lo he llegado a encontrar en supermercados. No sé si el semillón, pero el semillón de Ricardo Santos es un vino de precio medio, no tan caro y muy recomendable para nuestros oyentes. Perfecto. Muy bueno. Yo me lo voy a anotar. Por favor, ya que empezamos con el que yo me gustaría que lo prueben algún semillón y en el próximo encuentro empezar. ¿Verdo? Puede ser eso, puede ser cualquiera. Sí. Traje algunas marcas. Ricardo. Van a encontrar de Zucardi, de Luigi Bosca, van a encontrar de Nieto Zenetine, bueno, el propio Lagarde. Ahí está. Van a encontrar de Finca Lanita, también tiene un semillón muy interesante. Así que hay opciones y en diferentes rangos de precios. Perfecto. Porque si le voy a recomendar solo vinos caros, ahí es cobarde. Claro. No, porque la idea también es que nuestros oyentes y nuestra audiencia, de alguna manera, pueda ir haciendo el ejercicio, ¿no? De ir, buscar en una vinoteca, preguntar, consultar, hablar con la gente que sabe. Y decir, bueno, a ver, ¿qué me puedo, dentro de nuestro ingreso, dentro de las posibilidades, y lo que sea, un vinito que bueno, que no sea el convencional que a veces compramos? Lo que sí quiero recomendar es para aquellos que son un poco más curiosos y amantes del vino como yo, que busquen algún semillón joven y alguno con algunos añitos. Lo van a ver inclusive en el color. Y poder comparar los dos vinos. Porque es interesante ver eso también en un vino blanco. El chardonnay es común, el chardonnay se suele añejar en madera y todo lo demás, pero el semillón también tiene esa capacidad de evolucionar. Y bueno, les recomiendo que hagan el ejercicio. Hay muy poco semillón plantado, yo creo que nos llega a 800 hectáreas en el país. Pero bueno, afortunadamente no desapareció. Perfecto. Creo que va a seguir. El que busca encuentra. Qué suerte. Sí, no y va a seguir. Y hay otros productores que están comenzando a producir semillón también, así que me parece muy interesante y me parece que es una opción que no es tan común porque ya nos cuesta salir el Malbec. Somos muy tomadores de tinto, somos muy tomadores de Malbec y nos cuesta salir del Malbec en el tinto, imagínense el blanco. Entonces por eso quería traer y rescatar esta uva que aparte, como sabrán y como imaginarán, me gusta mucho. Está bien. No, yo en las juntadas es Malbec, pero por ahí en las familiares... ¿Pero por qué Malbec? No, a mí particularmente me gusta más Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon. A mí me gusta más eso, pero bueno. Parece que yo soy un anti-Malbec porque estoy siempre... Pero quiero aclararle a la audiencia que, bueno, el Malbec hay que agradecerle, nos puso en el mapa vinícola mundial. Y el Malbec tiene una cosa muy interesante. Yo sé que aromáticamente nunca va a llegar a ser como una Cabernet Sauvignon, es un poco más contenida, pero en Argentina, igual que la Semillón, supo
expresar cada lugar en donde Claro. se planta, en donde se hace el vino. Entonces, no todos los Malbec son iguales. Claro, sí, y por como supuesto. hay tantos y se planta en todo el país, Sí. nunca nos vamos a aburrir de tomar De Malbec. tomar. Pero también hay que reconocer que hay otras opciones y muy buenas que se están haciendo en Argentina. Sí. Hay Cabernet Sauvignon excepcionales, Sí. hay Pinot Noir excepcionales. Pinot Noir también. Los Pinot Noir y los Merlot de la Patagonia son Interesante. fantásticos. No son interesantes, son fantásticos. Vamos, Fantásticos. vamos por un Merlot. Nada que envidiarle a Bordeaux. Así, ni a Bordeaux por el lado del, ni a Borgoña por el lado del Pinot Noir. Exactamente. Qué increíble. Bueno, Qué increíble. Ahora ya tengo sed. es que Me deja muy sí, conforme. ya cayó sí. el crepúsculo, ya es Ya, hora. ya. Ya. Ya es Estas hora. conversaciones te dan como ganas. Claro, te dan ¿viste? como decir, ya te imaginas que sí. Totalmente, sí. Sí, agradezco, Sí, sí, agradezco sí. a la termodinámica que este programa sea un viernes, Sí. porque siempre salgo de acá y me desquito. Si fuese un lunes no podría. Claro, esta columna es solo para viernes. O sea, no da para un lunes. Mete una columna esto un lunes. No. Como una, Es que las pero, tenemos pensado claro. para el día viernes. Es como. Son es un columnas día- de viernes. Son columnas de Claro, viernes. vamos a decir que. Son el puente. No. Claro, es el puente. El Eso, el puente, puente. a la- Son buenos. al descanso, al fin de Exacto. semana. Bueno, Pablo. Estamos combinados. Sí. Se van a tomar un semillón y Sí. en el próximo Sí. encuentro Sí, 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 discutimos sí, al sí. respecto. Sí. ¿Seba, usted toma vino? Poco, pero sí. Bueno, entonces, No, entonces el- lo incluyo en el desafío. Bueno, perfecto. Sí. Un semillón. ¿Sí? Sí. Sí. Pero si pueden y con la uva criolla, pruébenla. La criolla es interesante porque en realidad hay Sí. varias criollas. ¿Se acuerda que hablamos? Ah, sí. Sí, hay unas 20 variedades que el INTA había reconocido como uvas para vinificación. El INB reconoce solamente una, que es la lista en Prieto, Exacto. como Sí, que la- uva que puede producir vinos de calidad enológica y toda aquella historia, pero los productores están yendo un poco más allá. Y bueno, recientemente probé un blend de criollas de Valle de Calingasta, creo que ya lo comenté, porque me sorprendió ese vino y estoy enamorado. Creo que me parece que sí lo habías comentado. Esto es en la previa de Uruguay a España, en la previa del Tanat y el Bonarda. ¿Está? ¿Cómo Por estamos? supuesto. ¿Cómo estamos? Sí, Bueno, claro. ¿dónde estamos? Sí. ¿Cuánto estamos? Estamos en el Planeta Aprovechemos Vino, en la y- columna Beber para conocer. Sí. Bien. Siempre Pablo nos trae algún dato, alguna anécdota, alguna característica, mirándolo desde acá, ¿no? O sea, mirándolo desde Argentina, rescatando algunas cuestiones y con la diversidad que tiene Argentina, por supuesto, ¿no? Por supuesto. Sí, sobre todo hablar un poco de la historia que está ahí. Sí. Y yo creo que hace a que la bebida tenga también cierto misterio, cierto aura. Porque no se trata solamente de ingerir una bebida alcohólica. Exacto. Por eso podemos tomar cualquier otra Claro. cosa. Pero el vino tiene todo un ritual, y conocer la historia es parte de ese ritual, que nos hace, yo creo, consumidores de alcohol un poco más conscientes. La cuestión no es consumir alcohol, sino es una experiencia sensorial un poco más compleja, un poco más pensada, un poco más pausada. Entonces nos obliga a parar un poco, salir de la vorágine y disfrutar, Exactamente. disfrutar Bajamos de la un cambio bebida y de la historia. Bueno. ¿Qué es lo que pretendemos hacer? Exactamente. Todo. La lectura, la Todo. música, todo. Eso es lo que queremos.